En una noticia reciente de HousingWire.com, el CFPB de Estados Unidos ordena al Banco de América pagar una multa de 12 millones de dólares por entregar información falsa en sus hipotecas. De acuerdo al CFPB, cientos de loan officers del Banco de América no hicieron preguntas demográficas obligatorias cuando estaban llenando las solicitudes hipotecarias en su banco. El Consumer Financial Protection Bureau puso esta multa al Bank of America por violar leyes federales al entregar esta información falsa por aproximadamente 4 años. Se anunció este lunes 27 de noviembre del 2023. La importancia de esta noticia, más allá del monto de la multa y del Bank of America, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, radica en la importancia que tiene esto para ti, ya que la solicitud y el proceso de préstamo hipotecario en Estados Unidos está sumamente regulado en la actualidad. Una de las regulaciones más impactantes y más fuertes, que por cierto es la que rompió el Bank of America, data del 2010, es decir, después y a partir como consecuencia de la crisis hipotecaria que inició en el 2008. Esto es muy importante porque muchas personas en Estados Unidos que siguen esperando que se repita esa burbuja, esa famosa burbuja hipotecaria, deben saber que no puede suceder en las mismas condiciones, es decir, ese ciclo que es uno de los argumentos que se tiene para esperar que se repita, porque todo en la vida es un ciclo, porque en la naturaleza hay ciclos, porque los ciclos son reales. Este ciclo de esa crisis, tal como sucedió en el 2008, lo rompieron con estas nuevas leyes. No estoy diciendo que no va a volver a suceder una crisis hipotecaria en Estados Unidos. Lo más probable es que en algún momento suceda, pero lo que sí sabemos es que no va a ser por las mismas razones, ni de la misma manera, ni como respuesta a ese comportamiento cíclico de la economía que sucedió o inició o reventó en el 2008, porque ese ciclo se ha roto con las nuevas regulaciones y eso es lo que nos están diciendo los señores del CFPB a través de este tipo de multas y de auditorías a los bancos, a cualquier banco, a los grandes y pequeños. Yo personalmente trabajo con más de 200 bancos y absolutamente todos tienen las mismas regulaciones federales. Sencillamente, para poder yo personalmente originar una hipoteca, aprobé un examen federal sumamente riguroso, pasé exámenes previos, hago exámenes y estudios con regularidad, no solo porque es una obligación federal para mantener mi licencia, sino porque el mercado está cambiando todos los días y por eso me estoy actualizando constantemente y por eso traigo esta noticia para ti que recién acaba de salir. De acuerdo al CFPB, cientos de loan officers dijeron en sus solicitudes que las personas se habían negado a dar respuesta a esta información demográfica, con lo cual fallaron con su obligación de proporcionar esta información. Voy a leer un pequeño párrafo por un vocero del Bank of America que dice lo siguiente: después de recibir una queja en el 2020, hemos conducido una revisión y notificado al gobierno, lo cual inició esta consulta. Como el CFPB nota, tomamos pasos adicionales en el 2020 y 2021, continúa diciendo el vocero, para mejorar nuestro monitoreo y entrenamiento y asegurar que los empleados pregunten a los solicitantes por la información racial, étnica y de género que solicita el gobierno. Es muy importante también este tema aquí porque muchas veces, y esto es natural también, es complicado, es difícil que una persona que está del otro lado de una línea telefónica tenga esa confianza
de hacer esas preguntas y tú como cliente, como comprador, te puedes preguntar, ¿por qué me están preguntando esto? ¿Por qué me pregunta por mi raza? ¿Por qué me pregunta por mi género? Para algunas personas es incómodo hacer esta pregunta, entonces lo que podemos ver aquí es que para los empleados del Bank of America fue mucho más fácil sencillamente decir no quiso responder y se brincaban la pregunta. Según las investigaciones del gobierno, el Bank of America detectó esta falta de información por parte de sus empleados, pero decidieron no hacer nada. Esta es otra de las razones por las cuales yo siempre te voy a recomendar que hagas tu préstamo con un experto independiente, no con un empleado de un banco, porque vas a tener este tipo de complicaciones donde ese empleado puede llegar a no tener la capacitación suficiente y necesaria para darte la mejor información a ti, el mejor servicio y sobre todo el mejor préstamo. Porque aunque la mayoría de los préstamos son iguales de un banco contra otro, y esto no me canso de decirlo, la verdad es que al final del día puedes tener el mejor banco, así como el mejor auto deportivo, pero si no tienes un buen piloto que te haga el mejor préstamo para ti, no va a importar que sea el mejor banco, ni tampoco va a importar que tú seas el mejor cliente de ese banco, porque la regulación federal de préstamos va a obligar al banco a que tú califiques de la misma manera que cualquier otro cliente, aunque no tenga cuenta con ese banco. Entonces, lamentablemente, tener una cuenta con un banco o ser cliente de un banco durante 20 años o tener 20 millones de dólares en ese banco, difícilmente te va a dar una ventaja o una mayor posibilidad de calificar para el préstamo, ya que todos estamos regulados y controlados por las mismas autoridades federales y estatales. De acuerdo al Consumer Financial Protection Bureau, la conducta del banco violó los principios de HMDA, regulación C, así como el Consumer Financial Protection Act del 2010, que hablábamos en un principio del video, que es parte de la regulación Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010. Todas estas regulaciones tienen un impacto grandísimo y muy profundo en tu préstamo. Toda esta información no la tiene, no la conoce tu asesor de bienes raíces, tu realtor, porque no es su función. La función de un asesor de bienes raíces es conseguirte la mejor casa. Y eso es muy importante que lo sepas, porque cualquier asesor de bienes raíces con el cual quieras comprar una casa te va a recomendar una persona que él o ella conoce y con la cual puedes hacer tu préstamo. Y sin embargo, es muy probable que tú continúes pidiendo asesoría e información financiera a tu asesor de ventas y él con todo gusto te la va a dar, pero debes saber que ese asesor de ventas no tiene la licencia y es una realidad, muchas veces no tiene tampoco la experiencia financiera para asesorarte correctamente en cuanto a los elementos del préstamo. Por eso es muy importante que hagas tu préstamo con una persona en la cual tú confíes, con una persona que tenga conocimiento y que tenga la intención de ayudarte y de conseguir el mejor préstamo para ti, no para él o para el vendedor de la casa. Y lamentablemente son pocos casos, pero si trabajan en equipo el asesor de la casa con quien genera el préstamo, es complicado. Hay pocos casos, pero es verdad, esos pocos casos donde ven por sus intereses, no por los tuyos. Esta multa al Bank of America está basada en que es ilegal reportar información falsa en las solicitudes de préstamo, por lo cual el CFPB en este caso han dicho que van a tomar pasos adicionales para asegurarse que el Bank of America deje de continuar rompiendo la ley y las regulaciones al respecto. Dicho lo anterior, por el director Rohit Chopra del CFPB. Específicamente, el CFPB dice que estos loan officers del Bank of America dijeron que el 100% de los aplicantes a hipoteca en el banco
eligieron no proporcionar su información demográfica durante un periodo de 3 meses, cuando de hecho estos loan officers sencillamente no estaban haciendo la pregunta. Aquí podemos ver también una falla de los supervisores de esos empleados, ya que si están diciendo que el 100% de los aplicantes se niegan a dar la información, algo no está bien. De acuerdo a la orden, entre el 2016 y finales del 2020, los loan officers no solicitaron la información a los aplicantes, como lo requiere la ley. Y el CFPB dice que el Bank of America detectó esta práctica desde el 2013, pero decidieron hacerse de la vista gorda, como se dice en español, ante esta práctica por años. Eso te va a dar a ti una gran tranquilidad de que toda la información que proporciones para tu hipoteca es totalmente confidencial y el gobierno está poniendo una atención impresionante a todas las solicitudes de hipoteca, así sea que no compres tu casa. Yo te lo digo porque estoy dentro del sistema financiero de Estados Unidos. Aunque no compres tu casa, por el simple hecho de recolectar tu información, nosotros tenemos la obligación con el gobierno de mantenerla totalmente confidencial, mantener registros de toda esa información que tú proporcionas, por lo cual puedes hacerlo con confianza, siempre y cuando lo hagas con un asesor financiero que tenga licencia para hacer préstamos. Dicha licencia que la mayoría de los agentes vendedores de propiedades en Estados Unidos no tienen. Son personas diferentes, son funciones diferentes. El vendedor de la casa te va a conseguir la propiedad y va a negociar el trato por ti, y el asesor financiero con licencia te va a conseguir el mejor préstamo para ti. Son funciones muy diferentes pero complementarias. Esta multa de $12 millones al Bank of America se va a ir al fondo del CFPB para víctimas. También se está pidiendo al banco que desarrolle políticas y procedimientos para asegurarse de que cumplen las leyes. Desde el 2014, el CFPB y la Oficina del Controlador de la Moneda, el OCC por las siglas en inglés, ordenó al banco pagar más de $1,100 millones por hacer cargos fantasma, retener premios o bonificaciones en tarjetas de crédito, abrir cuentas falsas y prácticas engañosas en sus tarjetas de crédito, entre otras faltas cometidas por este banco. Así que ya lo sabes, en el 2023, en el 2024, puedes solicitar tu hipoteca con tranquilidad, ya que ninguna persona que no esté debidamente autorizada legalmente con una licencia para generar hipotecas va a pedirte información de manera inadecuada, mucho menos compartirla, retransmitirla o hacer un mal cuidado de ella. Sobre todo si la persona con quien haces tu hipoteca, tu proceso de préstamo, trabaja de manera independiente, debes saber que somos doblemente vigilados, ya que no nos respaldan los grandes bancos, pero sí nos respalda una licencia otorgada por el gobierno federal para generar hipotecas, para lo cual debemos pasar exámenes muy rigurosos y más rigurosos. Debo decir que la capacitación que pueden dar o tener los empleados en los grandes bancos, y esto es una realidad.